Así que lo vamos a presentar. Él es un referente en lo que tiene que ver con la comercialización de combustible. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Miguel de Paoli. ¿Cómo te va, Miguel? Walter y Martín te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, acá preocupado nuevamente, Miguel, te lo dije por interno, un nuevo momento se aproxima en el umbral de nuestra puerta, ¿no? Bueno, un poco lo que está ocurriendo para dar un pequeño panorama y de esta manera solamente descriptiva, lo que estamos viviendo en los últimos meses, desde enero hasta ahora, es un fenómeno económico que se llama estanflación, que es un proceso en el cual cae la productividad y aún así tenemos índices de inflación positivos que mes a mes van impactando sobre la capacidad de compra de la población en general. Y este fenómeno, que es un acontecimiento económico, que los que tenemos más años como yo, ya lo hemos vivido en la década del 80, lo hemos vivido en el año 2000, es como que Argentina cada 20 años está de alguna manera transitando por este tipo de experiencias a raíz de decisiones de política económica que quizás no sean las más convenientes, pero que lamentablemente implican estos ajustes de cinturones que, como si fuese una familia, si se gasta de más respecto a sus ingresos y tiene excedida la tarjeta de crédito, en algún momento hay que disminuir los gastos para poder enfrentar los próximos pagos hasta cumplir con lo que se debe, y esto es un poco lo que a Argentina le está pasando en la macro respecto a sus obligaciones internacionales. Vos decís una estanflación y bueno, muchos hablan técnicamente de este fenómeno o de este proceso, en donde algunos, por ejemplo, yo interpreto que es un estancamiento dentro de la inflación, es decir, estamos, digamos, con un proceso, digamos, de no aumento en muchas esferas, digamos, en lo que tiene que ver con productos o servicios, pero con precios muy altos todavía, Miguel, que no se puede, digamos, todavía reubicar o reacomodar al bolsillo de los argentinos. Estamos en lo cierto, ¿no es cierto? Bueno, todos estos procesos generalmente tienen este fenómeno, o sea, vuelvo a repetirte, lamentablemente Argentina tiene la mala costumbre cada 20 años de vivir estas situaciones cíclicas, y todo lo que podamos decir al respecto es similar a lo que nos puede pasar dentro de 20 años si seguimos haciendo las mismas cosas. Esto es un poco lo que en algún momento quizás las próximas generaciones de argentinos entiendan de que es necesario tener una política más a largo plazo y no estar cambiando o haciendo giros económicos tan rápidos que después nos lleven a estos puntos económicos que lamentablemente traen estas consecuencias. Miguel, habíamos hablado recién por interno, me decía, bueno, hubo una baja de combustible que prácticamente, sinceramente, y te lo digo como consumidor también, no se sintió en los bolsillos, obviamente, de los que habitualmente cargamos combustible en nuestros vehículos. Yo generalmente, bueno, aparte de tener vehículo, un auto, también me movilizo en moto y ando, obviamente, prácticamente todo el día. Y no he sentido este 1 o 2% que se había anunciado y que de alguna manera se produjo, pero este 4%, y recién me lo decía vos también por interno, más o menos influirán 50 pesos más por el valor, obviamente, del litro hoy de nafta, digamos, despachada. Alcanzaría prácticamente los 1.200 pesos el litro de nafta en la ciudad de Resistencia. ¿Es así, Miguel? Así es, y por supuesto de que en la sumatoria de todo el país, los indicadores de la Secretaría de Energía siguen desnudando una caída de venta en litros de combustible, que a pesar, como si vos baja un 1%, baja un 2%, sube un 4%, en el proceso lo que queda claro es que hay una caída del consumo interno de combustible, en este caso particular, que es parecido al que tiene el transporte automotor, que si vos les preguntás te van a decir que la gente se autotransporta menos, y si vas a un supermercado te van a decir que se venden menos latitas de tomate. Sí. Pero todos estos fenómenos tienen que ver a una respuesta natural a que uno en algún punto, si no se recupera la capacidad de compra, va a ser difícil, digamos, que esta productividad llegue a cambiar el clima económico
de la noche a la mañana, esto lleva tiempo y creo que estamos en ese tiempo tratando de alcanzar la costa y no ahogarnos antes de llegar a la playa, ¿no? Correcto. Miguel, buen día. Walter Mesculete te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Te pregunto y en esa línea porque es muy cierto lo que vos decís, la baja en el consumo de combustible, pero eso también lleva a una retracción en todo lo que tiene que ver la cadena misma de comercialización en la Argentina, porque estos aumentos que se vienen otra vez influyen de cierta manera en el aumento del índice de precios, porque todo va trasladado a el producto final, que es los alimentos, por el tema del transporte. Pero también te quiero preguntar, ¿cuánto afecta a ustedes en lo que hace a la venta y a la baja de rentabilidad estos aumentos y sobre todo la falta de consumo de los automovilistas y motociclistas? Sí, a mí me encantaría vender en litros el doble de lo que estoy vendiendo hoy, y es cierto de que esto parece un paradigma en el cual, vuelvo a decirles, como en toda familia, las empresas pymes tenemos que hacer nuestro esfuerzo para mitigar gastos, disminuir desembolso y decir, bueno, nuestra realidad es estar trabajando el 50% de lo que vamos a estar trabajando, bueno, tenemos que gastar al 50% de lo que podríamos gastar en otro escenario. Y esto también tiene que ver en sumatoria a lo que le pasa a todas las empresas en todas las partes del país. O sea, hay empresas que hoy no están pudiendo hacer inversiones o no están pintando sus instalaciones porque no tienen esa rentabilidad suficiente para hacer ese tipo de desembolsos, pero de todas maneras mantener la dotación de empleados, sostener, digamos, el recurso humano, es la mejor inversión que se puede hacer en estos momentos de recesión, en los que después en el arranque va a ser importante contar con esa mano de obra calificada en la parte de atención al público. Miguel, te pregunto también por la situación, que ojalá Dios quiera que en nuestra provincia no ocurra, cómo lo están haciendo algunos municipios bonaerenses de aplicar una tasa el expendio de combustibles, y que de esa manera lo único que hacen es encarecer más y cada vez la caída de ventas se hace más pronunciada, ¿no? Mira, Martín, anoche razonaba con una persona y le explicaba cuál es el problema de base que tiene Argentina. Si una persona asalariada gana 1 millón de pesos, en realidad cuando va a cobrar recibo en mano no cobra 1 millón de pesos, cobra 800.000, porque de arranque el 20% ya queda en toda una serie de tasas, tasitas, impuestos, o sea, ya cobraste 800.000. Si vas al supermercado y gastás, por decir, los 800.000 pesos en la compra, en realidad tu valor de compra no son 800.000, son 610.000 pesos. Claro, y vos verás, pero ¿por qué 610.000? Y porque ahí tenés que enfrentar el pago del IVA al consumidor final. Entonces, y voy a ir más lejos, si encima esos 800.000 los pagás con tarjeta de crédito, tu valor de compra es mucho menor, porque tenés que pagar impuesto al sello provincial, impuesto a esto, impuesto al otro, retención del 1%. O sea, cuando te das cuenta al final del camino de ese millón que yo gané, cuánto estoy gastando como consumidor final realmente, ahí te das cuenta en dónde está el problema que estamos teniendo. Y sobre todo, nosotros tenemos que bajar la carga impositiva en algún punto, porque si no, esto pasa a ser imposible de sostener. Sí, sobre todo que también ahora hay muchos negocios, no sé si todavía en algunos de los estacioneros de servicio está ocurriendo, pero ya el solo hecho de pagar con tarjeta de débito están aplicando entre un 10 y un 15% de recargo, que es una locura, porque a uno le sacan en el momento la plata de la caja de ahorro. Y como consumidor final da bronca, y te digo yo en lo particular, cuando ocurre eso, directamente no compro, me doy vuelta y me voy, porque no puedo convalidar que te vengan a manotear así de entrada un 10 o un 15% más sobre el valor de venta de algún producto. Sí,
no sé si en el rubro de estaciones de servicio, pero por lo menos sé que hay otras actividades que te preguntan, ¿cómo vas a pagar? Porque en efectivo tenés un 10% de descuento, con tarjeta de precio de lista, y si querés 3 cuotas tenés mal un 10. O sea, pero todo eso está también poniendo en evidencia lo que está pasando en el sistema bancario y esta lucha de titanes que hay entre el mercado libre y los bancos por disputarse la torta de pago. O sea, yo creo que hay toda una cuestión que en algún momento van a tener que sincerarse, pero que yo por ahí te lo cuento, es muy loco, ¿no? Pero vos, si tenés un abono de Netflix, tenés una percepción de ATP por ingresos brutos por el pago que haces de Netflix. Vos me decís, pero yo qué tengo que ver con la percepción. O sea, ¿qué tengo que ver yo como consumidor final con una percepción de ATP si no tengo una actividad comercial? Y todas estas cosas son las que quizás por ahí no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a filtrar un resumen de tarjeta de crédito, son todos gastos y costos que están impactando en la capacidad de compra, que de alguna manera impactan sobre lo que tenemos que comprar como consumidores. Y esto es lo que hay que debatir en algún momento, decir, chicos, empecemos a ver cómo sacamos todos estos conceptos, todos estos rubros, porque todo esto dificulta de alguna manera la realidad de nuestro país. Y en algún momento el gobierno dijo que iba a empezar a bajar, digamos, los impuestos internos para que de esta manera la economía se reactive en la Argentina, pero en muchos casos hace todo lo contrario. Me acuerdo cuando él decía que antes de subir un impuesto se iba a cortar la mano o el dedo o lo que sea, pero se tendría que haber cortado hasta el cuello ya, porque los impuestos siguen subiendo. Sí, obviamente que hay una ley que está fijada por el Congreso y esas leyes tributarias están vigentes. Yo entiendo de que hay cuestiones que no se van a poder resolver de la noche a la mañana, pero en tanto y en cuanto Argentina siga teniendo alguna expectativa de mejorar su capacidad y su solvencia fiscal, también tiene que poner sobre el tema de discusión cómo disminuir esos porcentajes, porque hoy un IVA de un 21%, que hace años lo tenemos, termina siendo muy caro para todos. Exactamente. Miguel de Paoli, como siempre, muchísimas gracias por esta extensa pero necesaria charla contigo. Sabemos que estás trabajando en plena tarea también empresarial, así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por aclararnos un poquito el panorama, ¿sí? Gracias a ustedes, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.